Como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis, aquí están con nosotros Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Ramón Alberto, buenas noches. Gregorio, buenas noches a ti, auditorio. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Hola, buenas noches, un gusto. Gracias. Pues platiquemos acerca del más reciente de los capítulos de la crisis política por la que atraviesa el estado de Nuevo León. Pues ahora vemos a Javier Navarro, que yo creo que en esa fotografía todavía no traía la carga fuerte que ha venido enfrentando en las últimas semanas por esta tormenta, ¿no? Que se vino en contra de él, en lo personal, el secretario de Gobierno, que el Congreso del Estado, en un hecho inédito, con los votos del PRIAN, aprobó una declaratoria de procedencia, que esto abre la puerta para que sea enjuiciado por un presunto caso de abuso de autoridad por no haber publicado 56 decretos, que él ya se amparó. ¿En qué va esta historia, Ramón? A ver, esta es una historia más de los múltiples frentes que tiene abiertos el gobernador Samuel García con el Congreso y el Congreso que ha abierto para Samuel. Es un tira-tira. A ver, en este caso concreto, Gregorio, yo creo que el caso de Javier Navarro es un tanto cuanto injusto, porque si se revisa bien, no le corresponde a él el 100% de la decisión de que se publique o no se publiquen los decretos. Ahí hay una orden directa del gobernador, ¿sí? El caso diferente es el caso de Félix Arratia, este personaje que estaba en el SAT. El SAT estatal. El SAT estatal, y que básicamente fue directamente con quien estaba haciendo el proceso de la selección del fiscal, Saraí Aranda, y la amenazó públicamente. Hay grabaciones, hay documentación en WhatsApp y demás, y ahí sí va a haber una procedencia de carácter incluso hasta penal por esas amenazas. Pero en el caso de Javier, yo creo que Javier, dicho sea de paso, ha sido de los pocos, si no es que el único elemento que ha estado tratando de negociar cuestiones adentro del gobierno, y creo que ahí se está pasando la mano con la situación, porque ya es, ahora sí, un tira-tira en el cual, si tú ves, por ejemplo, en el caso de Morena, que ya nada más se quedó con una bancada de uno, que es el Waldo, porque la diputada pues, se brincó. Ya renuncia a la bancada, más no a su militancia, según exactamente, ¿no? Pero ojo, que esa diputada 28 del bloque nuevo, de este bloque, es la que permite que fue la que completó las dos terceras partes. Entonces, esa parte es muy importante porque ya estamos entrando en el terreno estrictamente de lo político, y yo creo que ambas partes ya están fallando al sentarse. A ver, que haya una semana o 2 semanas o 3 semanas de forcejeos, se entiende, pero que a esas alturas del partido no haya la madurez política en este estado, como Nuevo León, de que el gobernador sigue teniendo la culpa, Gregorio. Cada día, no cada semana, cada día sale con una novedad. Ahora con toda esta cuestión del famoso viaje, a raíz de que lo nombraron el elemento internacional de la CONAGO, de la agonizante CONAGO, que no existe. Ya que queda la CONAGO. Ahora está dando todo el pretexto para que agarre el mundo entero, comenzando el 11 de diciembre para irse a Italia. Perdón, a ver, el Estado tiene demasiadas urgencias. Si no tienes calmada a tu familia, no tienes forma de salirte a buscar en ningún lado nada. Y por parte del Congreso sí se ve que ya empieza a haber ciertos revanchismos que rayan, como este de Javier, en estar empujando cosas que todos sabemos, ¿verdad?, que no van a terminar resultando. No van a terminar resultando y no va a llegar a nada. Claro. Digo, no es que lo vayan a enjuiciar y que le vayan a dictar alguna prisión preventiva, porque estaba el tema del fuero por ahí también poniéndose sobre la mesa, ¿no? Sí. Salvador, ¿cómo lo ves tú? Bueno, sí, hay cierto tipo de poderes que es mejor no usarlos. Y ahorita lo que estamos viendo es que todos están usando su poder en esta contienda, donde prácticamente los 3 poderes están ahí participando, ¿sí? El Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Y eso pues es importante pues que termine, es importante que le encuentren una solución. No podemos estar como Songo y Borondongo, ¿sí? Borondongo y Bernabé, en aquella canción donde todos se peleaban contra todos. Yo creo pues que urge que encuentren una ruta de salida a eso por el bien de todos, pero estrictamente de todos, ¿sí?, incluyéndolos a ellos. Tenemos, Gregorio, parado el presupuesto. Tenemos el asunto del fiscal.
Claro, que ya la Suprema Corte resolvió, ¿no? Una suspensión. Bueno, una suspensión no frenó el proceso, que queda, ¿no? en veremos todo el asunto. Es decir, no se define. Seguimos con el fiscal interino, claro, Pedro Arce, de aquí hasta que venga la resolución en 9 meses o en 1 año. Pero la estrategia de seguridad, ¿en dónde queda cuando tienes a un encargado de despacho y no a un fiscal titular? Ve lo que acaba de pasar esto el día de hoy, cuando se anunció que se había reducido el índice de homicidios y demás. Fíjate que siempre no. Eran estadísticas mal tomadas por un error humano. A ver. Descoordinación. Hay una descoordinación. Entonces, no hay atención en las prioridades del Estado. Y básicamente, si el gobernador, insisto, él se supone que debe ser el líder. Si él manda, al matadero, a su secretario de gobierno, Javier Navarro. ¿De qué necesidad, Sin ninguna necesidad. Dicho sea de paso. Así es. Si manda al matadero a Félix Arratia, ex empleado del despacho de su padre, si pone a Carlos Mendoza de la UIF también en un predicamento, a ver, aquí ya se está saliendo, como dicen, el río de cauce, saliendo de madre, como dicen, y alguien tiene que llamar a la cordura, pero comenzando por el gobernador. Pero se nos puede ir esto, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dan a esta crisis política? ¿Cuánto tiempo más? Ojalá, no sé, es difícil entenderlo, pero yo sí creo que es muy importante que se entienda esto. El que llame a la cordura será el que salga fortalecido. O sea, les conviene a todos tomar ese liderazgo. ¿Sí? El que se vio como líder en el Estado fue David Noel hace unos días, porque él fue el que trató de arreglar las cosas, no se consiguió. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad, particularmente del Ejecutivo, porque creo que si lo hace de manera adecuada, puede conseguir que esto ya se calme y salir fortalecido. Hay una oportunidad. Tenemos si la aprovecha. Tenemos con el gobernador un problema de carácter, de genio. Y ese genio, si no lo controla, si no lo atempera, ¿sí?, va a generar muchísimos más problemas y esto se puede ir al infinito. Claro, y los problemas de la gente, lo que tanto hemos dicho aquí, pues se quedan de lado, ¿no? Seguridad y movilidad, ¿no? Entre otros. Es interesante porque el que agua ceda puede ser el que gane más, ¿sí? ¿Otra vez? Como el que ceda puede ser el que gane más. Es como en el box y en el gancho al hígado. Sí, hay que recibir un golpe en la cara para poderlo dar. Siguiente tema, bueno, pues la marcha o la contramarcha, la del pasado 27 de noviembre, del pasado domingo. Bueno, como dijo Chicoche, ¿quién pompó? A ver. ¿Cuánto costó eso? Eso, la estimación, Gregorio, que está ahorita ya en la mesa, después de contabilizar la movilización de autobuses, que no fueron nada más camioncitos ahí de la Ciudad de México, fueron autobuses de 22 estados diferentes donde hay gobernadores de Morena, incluyendo una movilización, por ejemplo, de 10,000 gentes de San Luis Potosí, para señalar más o menos el tamaño. A ver, la estimación ahorita, Darío Celis el periodista publicaba una estimación de 1,800 y pico de millones de pesos. Mucha gente habla de que puede llegar hasta 2,000 millones. Yo te digo, a ver, toda esta cuestión que fue para el asunto de la reforma a la cuestión del INE, si costó 2,000 millones, ojo, se gastaron ya el 50% de los 4,000 millones que decían que hay que cortarle al INE. Perdón, en una marcha te gastas 2,000 millones de austeridad republicana y franciscana. Para cortarle 4,000 millones al INE, pues mejor use ese dinero para apuntalar la democracia, no para darle aire y viento al ego del mandatario que trae ya pues una consigna. Esta fue el arranque oficial de la campaña presidencial 2024. Y no va a ser la última marcha del presidente. No, pero por supuesto que no va a ser. Bueno, quizá hemos dicho aquí, acuérdate que hemos dicho aquí, quizá el presidente de un momento dado se va a bajar para poder regresar como presidente de Morena cuando venga su corcholata favorita. Pero por lo pronto, estoy de acuerdo contigo, no va a ser la última. Ojo, lo más preocupante, a nivel mundial, esto está generando alarmas muy serias. Recordemos, el Washington Post ya sacó algo. Al artículo primero del New York Times sobre la venezolanización de México, se suma ahora este artículo que comentas del Washington Post, donde dice, el proyecto democrático de México está en peligro, cuidado. Entonces, hay demasiadas señales que indican que algo está pasando, y yo sí insisto lo que he venido diciendo aquí en esta mesa de manera reiterada. En las próximas semanas o meses, el papel de Estados Unidos, no únicamente por la democracia, por la energía, ahora por el maíz, y pasado mañana por lo que se acumula en la semana, se nos va a venir encima y ahí va a haber el manotazo
que quizá vaya a poner un zape a esta cosa. Lo veremos en las mediciones del doctor Borrego en el siguiente bloque, pero del total de participación que hubo, 1.200.000, como dijo Claudia Sheinbaum, ¿cuántos serían acarreados y cuántos, digo que nos queda claro que sí los hubo, y cuántos habrían ido de manera legítima? Porque también escuchamos testimonio de gente que, pues, que sí lo quiere, y digo, y tus mediciones también indican que tiene un porcentaje de aceptación, doctor. Bueno, yo no tengo elementos como para poder establecer esa proporción. Es claro, pues, viendo los camiones, que pues un porcentaje muy considerable fue gente acarreada. Además, es natural, pues, porque la fortaleza que tiene Morena y el presidente es gente pobre, necesita ser acarreada. Yo no denosto eso, la verdad. Lo que sí es interesante es que, como diría Kipling, el autor del libro de La Selva, aquí lo que tuvimos, dados los números que vamos a ver al rato, fue una enorme faena y vil cosecha, sí. Porque deberíamos de tener alertas positivas en los indicadores del presidente y no se registraron. Subió un poquito, es como alguien que está necesitando un home run para ganar el juego y bueno, dio un gran batazo, pero pues no lo rebasó. O como el partido de México de hoy. O como el partido de hoy. ¿Sí? Nos quedamos Entonces, se puede decir en términos generales ganamos el que partido. todo ese dinero, sí, fue dinero literalmente tirado a la calle, porque ni siquiera le sirvió al presidente para alcanzar los niveles que debió haber alcanzado. Claro. Fíjate que es muy buena tu metáfora, porque en este caso la marcha sí se ganó, pero falta que se gane el partido de 2024, la calificación. La calificación, ¿verdad? Y ahí sí no traemos cuidado. A ver, recordemos algo, Gregorio. Hubo 3 elementos en la marcha. Primero se dijo que era para defender la reforma del INE, del presidente. Cuando el presidente ya se vio derrotado, a ver, recordemos lo que pasa ahorita. La reforma del INE está muerta. Sí. Ni siquiera los morenistas ni siquiera han entró apoyado. votación. Los partidos pro Morena también se retiraron. El presidente mejor pateó el bote con Ignacio Mier, el diputado, diciendo nos vamos a la semana que entra. Cuando ya vio eso, dijo no. Entonces la marcha va a ser para apoyar los 4 años de logros del gobierno de la Cuarta Transformación. Y para darle más brillo y para confundir más, para que creyeran que cierta gente fue a la marcha a apoyar, hicieron el 4º informe para que se juntara con la marcha en el Zócalo. De tal manera que vimos empresarios muy importantes dando cara, pareciendo que estaban en la marcha, cuando lo que estaban haciendo era el informe, que también fue muy cuestionado, pero al margen de eso, una melange muy extraña del presidente, que lo único que reitera es que este gobierno es un gobierno desorganizado, ¿sí?, parcial, y que únicamente va por lo que el presidente pide y exige. Voy a corte comercial y enseguida regresamos. Hay más temas nacionales, las proyecciones, encuestas, monitoreos también del doctor Salvador Borrego. Regresamos, nuestra mesa de análisis aquí en las noticias. Continuamos.